Los pasos del método científico. Los pasos del método científico funcionan como una guía para ordenar el proceso de investigación. Ayudan a pasar de una inquietud inicial a una pregunta clara, de la pregunta a un diseño metodológico y de los datos a conclusiones justificadas. Esta guía es especialmente importante porque una investigación puede influir en diagnósticos, tratamientos, programas preventivos o políticas públicas. Aunque suele enseñarse como una secuencia lineal, en la práctica el proceso puede ser dinámico. La revisión de literatura puede modificar la pregunta, el diseño puede revelar limitaciones y los resultados pueden abrir nuevas hipótesis. El valor de estos pasos no está en seguir una receta mecánica, sino en investigar con orden, con coherencia y con sentido crítico. Toda investigación comienza con una inquietud, pero no toda inquietud está lista para investigarse. Las preguntas suelen surgir de la práctica clínica, la lectura científica, la observación de pacientes o los problemas comunitarios. Para convertirse en problema de investigación, la pregunta debe delimitarse en población, tipo de fenómeno, variables, contexto y propósito. No es lo mismo preguntar ¿cómo mejorar la diabetes? Que plantear si un programa educativo reduce la hemoglobina glucosilada en adultos con diabetes tipo 2 durante 8 semanas. Una buena pregunta debe ser relevante, viable y éticamente aceptable. Relevante porque aporta conocimiento útil, viable porque puede realizarse con recursos disponibles y ética porque no expone a los participantes a riesgos injustificados. Preguntar bien orienta todo el estudio. La observación es uno de los puntos de partida más importantes de la investigación científica. Muchas preguntas nacen al notar un patrón clínico, una complicación frecuente, una diferencia entre pacientes o una necesidad no resuelta. Sin embargo, observar científicamente no es solo mirar. Implica registrar de manera ordenada, definir criterios y distinguir entre impresiones personales y datos verificables. Por ejemplo, decir que un paciente está grave es una impresión. Registrar la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el estado de conciencia y la temperatura permite construir una observación más precisa. La observación no demuestra causalidad por sí sola, pero orienta las preguntas, la hipótesis y las decisiones metodológicas. Investigar comienza cuando una observación se transforma en una pregunta clara. La formulación de hipótesis y objetivos transforma una pregunta de investigación en un plan concreto. Los objetivos indican qué se desea lograr: describir, comparar, explicar, evaluar o comprender un fenómeno. La hipótesis, cuando corresponde, plantea una respuesta provisional y comprobable sobre la relación entre variables. En ciencias de la salud no todos los estudios requieren hipótesis formal. Un estudio descriptivo puede centrarse en estimar la prevalencia, mientras que un estudio analítico o experimental suele plantear relaciones esperadas. Una hipótesis útil debe ser clara, específica, medible y coherente con la literatura disponible. Por ejemplo, puede plantear que una intervención educativa mejora la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión. Formular bien objetivos e hipótesis evita los estudios ambiguos y orienta la elección del diseño, las variables y el análisis. El diseño metodológico define cómo se responderá a la pregunta de investigación. Es una de las decisiones más importantes del estudio porque determina qué tipo de evidencia podrá obtenerse. El diseño depende del objetivo. Un ensayo clínico evalúa las intervenciones, una cohorte analiza los factores de riesgo, un estudio transversal estima la prevalencia y un estudio cualitativo explora las experiencias. Diseñar un estudio implica definir la población, la muestra, los criterios de inclusión, las variables, los instrumentos,
los procedimientos, el calendario de mediciones y el plan de análisis. La recolección de datos debe ser ordenada, estandarizada y ética. Los datos pueden provenir de entrevistas, de cuestionarios, de exploración física, de expedientes, de laboratorio, de imágenes o de muestras biológicas. Un diseño débil o datos mal recolectados pueden generar conclusiones equivocadas, aunque el análisis parezca sofisticado. Después de recolectar los datos, el investigador debe analizarlos, interpretarlos y contrastarlos con la pregunta inicial. El análisis organiza la información e identifica los patrones, las diferencias, las asociaciones o los significados. En estudios cuantitativos puede incluir estadística descriptiva o pruebas de comparación o modelos multivariados. En estudios cualitativos puede incluir la codificación y el análisis temático. La interpretación exige preguntarse qué significan los resultados, qué tan confiables son y cuáles son sus límites. Un resultado estadísticamente significativo no siempre es clínicamente importante. Por ejemplo, una reducción mínima en presión arterial puede tener relevancia poblacional, pero quizás no modificar una decisión individual. La contrastación compara los hallazgos con las hipótesis, la literatura previa y las explicaciones alternativas. En salud, interpretar con rigor evita las conclusiones exageradas y las decisiones clínicas mal fundamentadas. Los pasos del método científico ayudan a ordenar la investigación, pero no deben entenderse como una receta rígida. En la práctica, investigar es un proceso dinámico. Una observación inicial puede llevar a una pregunta. La revisión de la literatura puede modificarla. El diseño puede revelar limitaciones y los resultados pueden generar nuevas hipótesis. Esta flexibilidad no significa improvisación. Todo cambio debe justificarse, documentarse y mantenerse coherente con los objetivos del estudio. En ciencias de la salud esta dinámica es evidente porque los problemas clínicos y poblacionales son complejos. Un estudio puede requerir ajustes al identificar una población demasiado heterogénea o un desenlace poco relevante. Para los estudiantes de salud, entender el método como un proceso dinámico significa aprender a preguntar, a corregir, a analizar la evidencia y a tomar decisiones con rigor.